En Trèveris, en el año 385, un cristiano espera a otro cristiano con un tribunal civil, y detrás del tribunal está un emperador. Detrás del emperador, una iglesia dividida. Y detrás de todo eso, una pregunta que sigue oliendo a camino sin retorno. ¿Cuándo decide una comunidad que discutir ya no basta y que hay que destruir al adversario? Si te quedas, no solo vas a entender quién fue Prisciliano de Ávila, vas a ver cómo una corriente ascética nacida en Hispania terminó abriendo una frontera nueva en la historia del cristianismo, la frontera entre condenar y ejecutar. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Almas de la Historia. Si te gusta lo que hacemos, recuerda darle un me gusta a este episodio y compartir tus impresiones en los comentarios. Y ahora sí, hablemos del primer hereje ejecutado. Capítulo 1. Cuando la Reforma empezó a dar miedo. Al principio, nadie veía en Prisciliano a un hombre peligroso. Veían a un cristiano de la élite hispana, de buena familia, con riqueza, educación y una presencia que llamaba la atención. La imagen más influyente que conservamos de él procede de Sulpicio Severo, un autor casi contemporáneo pero abiertamente hostil, y precisamente por eso, tan revelador para nuestra historia de hoy. Incluso un enemigo se ve obligado a admitir que era de nacimiento noble, muy rico, elocuente, muy leído, fuerte en el debate y capaz de impresionar con su disciplina corporal. A veces la historia empieza así, no con un monstruo, sino con un hombre admirable para demasiada gente. Ese detalle importa más de lo que parece. En la Hispania del siglo IV el cristianismo ya no se practicaba con miedo a ser perseguido. Era una iglesia extendida y visible, cada vez más ligada a las élites urbanas y cada vez más consciente de su organización. Los obispos se habían convertido en figuras decisivas dentro de la vida pública, y la cristianización avanzaba entre ciudades, villas aristocráticas y territorios rurales que todavía no estaban uniformados bajo una sola disciplina. En ese mundo, una nueva autoridad espiritual podía presentarse como reforma evangélica, pero también como desafío al orden que la propia Iglesia estaba construyendo. Hay que mirar con cuidado las fuentes. Sulpicio Severo nos da el relato más amplio sobre los inicios de la controversia, pero escribe desde la convicción de que está describiendo una desviación peligrosa. Su vocabulario lo delata. Habla de una plaga, de una superstición nociva y de influencias corruptoras. Aún así, su hostilidad no vuelve inútil su testimonio. Eso sí, obliga a leerlo con una mano sobre el texto y la otra sobre el freno. Cuando un adversario concede tanto talento al acusado, no conviene pasar de largo. Lo que Sulpicio cuenta de él tiene una fuerza casi novelística. Dice que era audaz, inquieto, brillante al hablar, instruido por muchas lecturas, capaz de pasar largas vigilias, soportar hambre y sed, y vivir con una austeridad que elevaba todavía más su prestigio. En la misma respiración añade que la vanidad le sobraba y que habría arruinado un gran talento por malos estudios. Ahí ya se ve el mecanismo de la memoria hostil. Primero reconoce la potencia del hombre y luego la convierte en advertencia. Pero antes de volverse advertencia, esa potencia fue real y la gente la vio. Nada de eso habría bastado por sí solo si el momento histórico no hubiera estado preparado para escuchar a alguien así. El siglo IV fue también el siglo del hambre ascética. Desde Egipto y Siria hasta Occidente, cada vez más cristianos admiraban a quienes ayunaban, velaban, reducían el sueño, desconfiaban del lujo y trataban el cuerpo como campo de combate espiritual. Los obispos admiraban muchas veces esa exigencia y al mismo tiempo la temían cuando dejaba de obedecer. En Hispania, como en otros lugares, la frontera entre el asceta ejemplar y el incómodo no estaba dibujada de una vez para siempre. Se movía, y Prisciliano se instaló justo encima de esa línea. No parece que fundara al principio una comunidad cerrada con regla única y arquitectura definida. Eso sería demasiado limpio para la realidad. Lo que se formó en torno a él fue una constelación más flexible y más difícil de controlar. Personas atraídas por una lectura intensa de la Escritura, por una disciplina dura, por la aspiración a una vida cristiana menos tibia y por una autoridad que no dependía solo del cargo. Sulpicio dice que atrajo a muchos nobles y a multitudes del pueblo. Añade, además, un dato que sus enemigos no dejan de repetir de un modo casi obsesivo. También atrajo a mujeres. Esa insistencia no solo intenta mancharlo, delata una inquietud real ante un círculo ascético donde las relaciones entre enseñanza, prestigio y género no seguían del todo el guión más cómodo para los obispos adversarios. La cuestión empezó a volverse seria, cuando esa santidad dejó de parecer una costumbre privada. No alarmaba solo que Prisciliano leyera mucho, ayunara más que otros
o predicara una vida ardua. Alarmaba que alrededor de él surgiera una forma de red de autoridad espiritual. La Iglesia del momento esperaba que la enseñanza, la catequesis y la interpretación autorizada de la Escritura estuvieran bien encajadas en la jerarquía episcopal. Lo que varios estudios modernos han subrayado es que buena parte del conflicto tuvo menos que ver, al principio, con una herejía ya definida que con una experiencia religiosa que se organizaba fuera del control administrativo de los obispos. Cuando una espiritualidad empieza a producir fidelidad por su cuenta, la sospecha llega muy deprisa. También el espacio cuenta. Las fuentes y los cánones posteriores dejan entrever reuniones en villas o fincas rurales, ayunos no regulados por el calendario común, prácticas de retiro y formas de enseñanza que escapaban a la supervisión ordinaria. Conviene no exagerar. No tenemos un inventario exacto de esas casas ni un mapa completo del movimiento. No hay evidencia documental suficiente para reconstruir una red nítida de villas priscilianistas, pero la sola sospecha de que existieran ya decía algo importante. La vida cristiana podía desplazarse del centro episcopal a espacios aristocráticos, privados o semiprivados. Los primeros adversarios no tardaron en aparecer. Sulpicio sitúa entre ellos a Higino de Córdoba y a Idacio de Mérida. El primero detecta el crecimiento del círculo, el segundo entra en escena con un celo tan áspero que el propio Sulpicio, nada sospechoso de simpatía priscilianista, deja caer que actuó más allá de la medida necesaria y que, en vez de apagar el incendio, casi le acercó una antorcha. Esa observación nos permite ver la disputa antes de que se congele en bandos perfectamente morales. Ni los acusados eran solo víctimas inocentes, ni todos los acusadores parecían prudentes defensores del orden. Ya en el origen había ambición, exageración y torpeza, como suele ocurrir cuando la autoridad siente que algo se le escurre entre los dedos. Prisciliano, por su parte, no era fácil de encerrar en un estereotipo sencillo. Sus propios escritos, recuperados siglos después de haber estado perdidos, muestran a un hombre que se tenía por cristiano ortodoxo, intensamente bíblico, exigente consigo mismo y convencido de que la Iglesia necesitaba una reforma profunda de vida y disciplina. Algunos estudios recientes insisten en que reducirlo sin más a maniqueo o gnóstico repite más bien el lenguaje polémico de sus enemigos que el estado real de la cuestión. Eso no significa absolverlo por adelantado de todo lo que se le reprochó. Significa que para entender por qué fue seguido, hay que tomar en serio la posibilidad de que muchos vieran en él una intensificación del cristianismo, no una fuga fuera de él. En torno al año 380, la tensión ya no cabía en rumores cruzados entre sedes episcopales. Había crecido lo bastante como para llegar a Zaragoza. Un concilio reunió a obispos hispanos y también a obispos de Aquitania, señal de que el problema no se percibía ya como un fenómeno puramente local. Zaragoza fue la primera escena pública en la que la Iglesia intentó fijar, por medio de cánones, qué prácticas empezaban a parecer intolerables. La reunión misma deja ver que el caso había ganado amplitud. Cuando obispos del sur de la Galia se sientan a discutir un problema hispano, es que el asunto ya viaja con soltura. Los cánones del concilio son secos, pero debajo de esa sequedad se oye un mundo entero. Uno de ellos reprueba que mujeres se reúnan para enseñar o aprender con hombres ajenos a su familia. Otros condenan ayunos fuera del uso común, retiros en lugares apartados, permanencias prolongadas en villas en vez de asistir a la iglesia episcopal, ciertas formas de ascetismo corporal, la consagración prematura de vírgenes y, de manera muy significativa, la apropiación del título de doctor o maestro sin autorización. No hace falta imaginar demasiado para captar la silueta del adversario que esos cánones están dibujando. Una espiritualidad intensa, mixta, más libre en sus reuniones, más dada a formar maestros fuera del cauce normal y menos dócil a la administración episcopal. En Zaragoza se juega uno de los matices más decisivos de todo este episodio. Los cánones no nombran expresamente a Prisciliano ni a los priscilianistas. Tampoco hacen de la lectura de apócrifos el centro explícito de la condena. La imagen de un concilio que fulmina a Prisciliano de manera nominal y cerrada es demasiado simple. Lo que hubo fue algo más resbaladizo. Se condenaron prácticas muy asociadas a su entorno sin cerrar del todo el expediente sobre su persona. Eso dejaba una rendija, y él supo verla. De hecho, el propio Prisciliano sostuvo después que Zaragoza no lo había condenado a él ni a sus dos obispos aliados, Instancio y Salvianio. Esa fricción nos obliga a admitir que en este punto todavía no tenemos un villano oficialmente clavado a la pared con su nombre encima.
Tenemos una lucha por fijar quién ha sido realmente censurado, quién ha quedado dentro, quién ha quedado fuera y quién puede seguir reclamando legitimidad. En otras palabras, la Iglesia quiso estrechar el cerco, pero el cerco todavía no estaba bien cerrado. Y entonces llegó la inversión. Prisciliano fue elegido obispo de Ávila en ese mismo año 380. Ese dato cambia de golpe toda la escala del conflicto. Hasta ese momento podía presentarse como un asceta brillante y demasiado influyente, un maestro sospechoso o el centro de un círculo indócil. A partir de su elección, ya nada es igual. Ahora era obispo y ocupaba una sede. Ahora hablaba desde dentro del cuerpo episcopal y no solo alrededor de él. Para sus seguidores, aquello debía de parecer una confirmación. Para sus enemigos, una provocación. Si el hombre al que querían contener acababa de recibir autoridad sacramental y pública, entonces el problema se había convertido en una batalla por la Iglesia misma. Lo que cambia con Ávila no es solo el rango de Prisciliano, cambia el significado de todo lo anterior. Los ayunos, la enseñanza y las reuniones ahora significan mucho más. Todo entra en otro marco. Si un obispo respalda ese modo de vida, y más aún, si ese modo de vida lleva a un hombre hasta el episcopado, entonces el conflicto pasa a formularse de una manera más desnuda. ¿Qué tipo de obispo debe mandar en una comunidad cristiana? ¿Uno integrado en la jerarquía que se consolida después de Nicea y del apoyo imperial? ¿O uno que pretenda ocupar la sede con el prestigio moral de una vida ascética llevada al límite? La doctrina importaba, pero en ese momento importaba inseparablemente de la forma de gobierno. A veces se cuenta esta clase de historias como si el desenlace hubiera estado escrito desde la primera página. No lo estaba. En el verano o el otoño del 380, todavía podía parecer que estábamos ante una de esas peleas internas que llenan cartas, sínodos y acusaciones, pero que terminan por agotarse. Nada obligaba todavía a imaginar el final terrible con el que más tarde se recordaría a Prisciliano. Capítulo 2. Cuando los obispos llamaron al emperador. En algún momento después del golpe de Zaragoza y de la tormenta que siguió a la elevación de Prisciliano al episcopado de Ávila, la disputa dejó de ser simplemente hispana. Eso no ocurrió de un día para otro, ni con una sola decisión. Ocurrió porque el conflicto ya había crecido demasiado para quedarse en un intercambio de acusaciones entre sedes rivales. Y Dacio, uno de sus adversarios más constantes, había conseguido de Graciano un rescripto de expulsión contra quienes consideraba afectados por la condena de Zaragoza. Prisciliano, Instancio y Salvianio reaccionaron como hombres que todavía se sabían dentro del juego. Su destino fue Italia, su esperanza, Roma. Y detrás de Roma, Milán. Ese viaje dice mucho sobre la imagen que Prisciliano tenía de sí mismo. Un hereje consumado plenamente consciente de estar fuera, no viaja a buscar legitimación ante el obispo de Roma y ante el obispo de la capital imperial de Occidente. Viaja más bien quien cree que aún puede presentarse como cristiano injustamente perseguido o como obispo cuya causa no ha sido juzgada con limpieza. Sulpicio, que cuenta la escena con veneno evidente, intenta ensuciar cada paso de la expedición, y sin embargo deja intacto lo más importante. El pleito estaba lo bastante abierto como para que sus protagonistas creyeran posible una rehabilitación desde arriba. Roma, sin embargo, no se abrió. Dámaso no quiso recibirlos. La negativa pesa por su sequedad. No tenemos una escena amplia, ni un diálogo conservado y detallado que nos permita entrar en la habitación. Tenemos el gesto desnudo, no fueron admitidos. Y este rechazo no dejó mucho espacio para la ilusión. El obispo de Roma entendió que acercarse a ellos costaba más de lo que podía dar. Y al salir de Roma, Prisciliano y los suyos no podían fingir que su problema seguía siendo una querella local mal planteada por enemigos provinciales. El silencio de Dámaso había convertido la disputa en algo más grande. Tampoco Milán les ofreció refugio. Ambrosio, que ya se había convertido en uno de los obispos más poderosos del occidente cristiano, rechazó igualmente darles audiencia. Ese doble fracaso tiene una fuerza histórica enorme. Las dos sillas más altas del episcopado latino occidental se cerraban al mismo tiempo. Y sin embargo, la historia no se detuvo ahí. Prisciliano y los suyos no eran hombres sin recursos. Sulpicio afirma que recurrieron entonces al favor cortesano, y en concreto al Magister Officiorum macedonio. El resultado fue notable. Obtuvieron la revocación del rescripto que los apartaba y pudieron volver a Hispania con respaldo suficiente para recuperar sus iglesias. El capítulo se vuelve aquí más incómodo. Roma y Milán habían dicho no. La maquinaria política había dicho todavía no del todo.
Eso ayuda a ver que el conflicto no avanzaba en línea recta hacia un final inevitable. Durante un tiempo, Prisciliano y sus aliados parecieron capaces de sobrevivir a cada golpe. Itacio, su enemigo más enconado, quedó entonces en una posición muy delicada. Sulpicio cuenta que fue acusado como perturbador de la Iglesia, perseguido judicialmente y empujado a buscar amparo en Trèveris. Por un momento parece que el acusador puede quedar aislado y el acusado reforzado. En el verano del 383 ocurrió algo que ninguna de las partes controlaba y que, sin embargo, iba a cambiarlo todo. Magno Máximo, proclamado emperador por sus tropas en Britania, cruzó al continente, derrotó a Graciano y se instaló en Trèveris a finales de ese año. A Máximo le convenía presentarse como gobernante serio, ortodoxo y defensor del orden niceno. La religión era para él una de las formas de hacerse legítimo. Itacio lo entendió enseguida. Apenas Máximo se asentó en Trèveris, acudió a él para pedirle que juzgara la causa, y Máximo aceptó. Ahí empieza el verdadero cambio de suelo de este capítulo. La decisión del nuevo emperador fue convocar un sínodo en Burdeos. Probablemente se reunió a comienzos del 384. Máximo no precipitó el caso de inmediato hacia un tribunal civil. Primero permitió que siguiera respirando dentro del ecosistema episcopal. Aún había, al menos en apariencia, una voluntad de resolverlo con instrumentos eclesiásticos, pero el mero hecho de que el emperador convocara y enmarcara la reunión ya anunciaba otra cosa. El asunto seguía perteneciendo a los obispos. Sí, solo que ahora los obispos se movían dentro de un horizonte de poder más duro, más vigilante y menos libre. En Burdeos, Instancio fue llamado a responder y acabó depuesto de su episcopado. Por fin un sínodo lograba herir de verdad a uno de los grandes sostenes episcopales de Prisciliano. El cerco se estrechaba, pero el gesto decisivo fue la reacción de Prisciliano. Para evitar ser juzgado por los obispos, apeló directamente al emperador. Sulpicio lo cuenta con un disgusto apenas disimulado, y más llamativo todavía es que reserve parte de su crítica para los propios obispos, a quienes reprocha haber permitido esa apelación y haber entregado así a un soberano secular una causa manifiestamente eclesiástica. En ese momento, aunque nadie lo dijera todavía con toda crudeza, se había cruzado una puerta peligrosa. La apelación a Máximo alteraba la naturaleza misma del proceso. Un sínodo puede deponer, excomulgar, aislar o romper comunión. Un emperador puede ordenar, investigar, encarcelar y exiliar. Puede también, llegado el caso, matar. Y no conviene pensar que todos los presentes en Burdeos eran ciegos a esa diferencia. A partir de aquí empiezan a aparecer voces profundamente incómodas con la dirección que ha tomado el asunto. La más importante será la de Martín de Tours, que vio con claridad algo que otros estaban dejando de ver. Una vez que el Estado entra a juzgar una causa eclesiástica, la lógica del castigo deja de obedecer al ritmo de los cánones. Martín ya era una figura enorme en la Galia. Monje, obispo, taumaturgo a ojos de muchos y asceta de prestigio incontestable. Su oposición a la deriva del proceso no puede despacharse como sentimentalismo tardío. Sulpicio, que fue su discípulo y admirador, conserva aquí una escena extraordinaria. Martín, estando en Trèveris, no deja de importunar a Itacio para que abandone la acusación, ni de suplicar a Máximo que no derrame sangre. Su argumento era que bastaba con que los obispos los declararan herejes y los expulsaran de las iglesias. Que un magistrado secular se convirtiera en juez de una causa eclesiástica le parecía una indignidad nueva y monstruosa. No todos aceptaron el paso siguiente. Algunos lo vieron y se horrorizaron. Durante un tiempo, la presencia de Martín sirvió de freno. Sulpicio llega a decir que mientras él permaneció en Trèveris, el proceso se retrasó. La frase tiene algo impresionante, como si un solo hombre, solo por su autoridad espiritual, hubiera logrado mantener a raya a un emperador y a una red de acusadores. Pero Martín no podía vivir indefinidamente plantado en la corte como una conciencia ambulante. Cuando se marchó, la contención se resquebrajó. Sulpicio acusa a dos personajes próximos a Máximo, Magno y Rufo, de haberlo empujado otra vez hacia la dureza. Entonces el emperador entregó la causa al prefecto Evodio, a quien la tradición presenta como un hombre severo. El pleito quedaba ya definitivamente fuera del control episcopal. Evodio juzgó a Prisciliano en 2 audiencias. Aquí entramos en el tramo más viscoso del episodio, porque las acusaciones cambian de densidad. Ya no se habla solo de prácticas ascéticas sospechosas o de doctrinas ambiguas. Aparecen cargos de mala conducta, reuniones nocturnas con mujeres, doctrina obscena y oración en desnudez.
Sulpicio dice incluso que Prisciliano no negó esas prácticas. Es un pasaje que la historiografía moderna trata con cautela, por la hostilidad del testigo y por el modo en que los procesos de este tipo suelen mezclar realidad, caricatura y pánico moral. Pero una cosa parece clara: el expediente necesitó aprender a hablar como expediente criminal. La etiqueta de hereje, por sí sola, no bastaba para llevar a un hombre al patíbulo. La de hechicero o corruptor resultaba mucho más eficaz. Ese es uno de los puntos más sombríos de toda la historia. El delito formal por el que se condenó a Prisciliano fue la magia o la maleficia, no una herejía definida en un código penal con ese nombre. Y sin embargo, casi toda la posteridad ha visto en este caso la primera ejecución de un cristiano por una controversia doctrinal dentro de un imperio cristiano. Las dos cosas son ciertas a su manera. Jurídicamente, la acusación se articuló de la forma penal disponible. Históricamente, todo el mundo entendía que bajo esa forma penal latía una disputa cristiana sobre lectura, autoridad, ascetismo y ortodoxia. Máximo podía decir que estaba castigando un crimen. Sus contemporáneos sabían muy bien de qué discusión venía realmente aquel crimen. Condenado por Evodio, Prisciliano fue llevado a prisión mientras el prefecto consultaba al emperador. La decisión final correspondía a Máximo, y Máximo la tomó. Ordenó la muerte de Prisciliano y de varios de sus compañeros. Sulpicio enumera a Felicísimo y Armenio, clérigos que se habían adherido a su causa, también al poeta Latroniano y a Euchrotia, figura de alto rango social vinculada a su círculo. Instancio no murió. Fue desterrado a una isla más allá de Britania, en uno de esos exilios que en el mundo romano equivalían a empujar a un hombre fuera del mundo. Otros recibieron castigos distintos, desde el destierro hasta la confiscación. La maquinaria del Estado había entrado por completo en la controversia. Ya no estaba corrigiendo, estaba escarmentando. La fecha exacta del final no está cerrada con total seguridad absoluta, aunque la tradición lo sitúa habitualmente sobre el 385. La cronología precisa del juicio y de las cartas de Máximo no es simple, y algunos cronistas antiguos colocan el episodio con pequeñas variaciones. Pero incluso con esa cautela cronológica, el núcleo de la escena permanece intacto. Entre la llegada de Máximo a Tréveris, a finales del 383, el sínodo de Burdeos probablemente a inicios del 384, y el proceso de Tréveris, la lógica del caso se fue endureciendo hasta desembocar en la ejecución, que la mayoría de la historiografía sigue situando en el 385. Sulpicio guarda para ese momento uno de sus juicios más duros. Dice que los acusadores le resultaban tan desagradables como los acusados. Sobre Itacio, en particular, se permite una demolición en toda regla. Lo presenta como hombre charlatán, impudente, entregado al placer y tan obsesionado con perseguir a Prisciliano que terminaba sospechando de cualquiera que leyera mucho o ayunara con fervor. Es un retrato feroz. La historia no puede contarse aquí como el triunfo sereno de la ortodoxia sobre el error. También dentro del campo vencedor había demasiada ambición, demasiada torpeza y demasiado gusto por la violencia como para dejar intacta esa versión cómoda. Necesitamos sentir las dos caras de esta moneda para poder hacernos una mejor idea de lo que ocurrió. Algo se ha roto, no solo en la vida de Prisciliano, también en la dignidad de sus perseguidores. Lo que quedó en Tréveris fue un precedente tan nuevo que incluso los contemporáneos parecieron no saber todavía bien qué hacer con él. Martín se había opuesto. Algunos obispos empezaron a mirar con asco a quienes habían empujado el proceso hasta la sangre. Máximo, por su parte, había descubierto que un emperador podía reforzar su imagen de defensor de la fe, castigando con la dureza del Estado a un disidente religioso. No hacía falta una ley específica contra esa herejía. Bastaba convertir la desviación espiritual en amenaza social y crimen moral. La discusión había aprendido a comparecer ante un juez, y una vez que aprende eso, ya no vuelve a ser la misma. Todo lo ocurrido parece una secuencia cruel de pasos administrativos, pero juntos forman un abismo. Y al fondo del abismo está Prisciliano, que había entrado en la historia como asceta incómodo y salía de ella convertido en el primer condenado del Estado cristiano. Capítulo 3. Después de la espada. Hay muertes que cierran una biografía y dejan intacta la versión de los vencedores. La de Prisciliano no fue una de ellas. Sulpicio Severo, que no simpatizaba con él y que había narrado todo el proceso con la hostilidad de quien ve una plaga extendiéndose por la iglesia, se vio obligado a reconocer un hecho que arruinaba la tranquilidad del desenlace. Los seguidores de Prisciliano, dice, lo habían honrado antes como santo
y empezaron después a venerarlo como mártir. Los cuerpos de los ejecutados fueron llevados a Hispania. Sus funerales se celebraron con gran pompa y llegó a parecer un alto acto de religión jurar por el nombre de Prisciliano. La sentencia imperial había querido fijar un criminal. El viaje de regreso convirtió a ese criminal, para muchos, en otra cosa. Ese giro cambia el significado entero de la ejecución. En Trèveris, Máximo y quienes habían empujado el proceso podían creer que el problema había sido resuelto con la pedagogía brutal del escarmiento. En Hispania, el cuerpo del ajusticiado producía un efecto distinto. La memoria decía que un hombre perseguido por obispos, rechazado por poderes altos y finalmente muerto por la espada civil, podía parecerse menos a un corruptor y más a un testigo. La derrota jurídica empezaba a transformarse en victoria simbólica. La devoción popular estaba reinterpretando el castigo. Sulpicio añade un detalle todavía más duro. Entre los partidarios de Prisciliano y los nuestros, como él los llama, quedó establecida una guerra perpetua de disputas. La frase es corta, pero basta para ver que la sangre no trajo paz. Lo que dejó fue una división sostenida. Mientras Prisciliano vivió, podían acusarlo, responderle, deponer a sus aliados, bloquear sus apelaciones o llevarlo a juicio. Muerto, ya no podía ser refutado en persona. Podía, en cambio, ser recordado. Y los recuerdos, cuando se mezclan con la sensación de injusticia, suelen ser más duraderos que los expedientes. La conmoción no se quedó entre sus partidarios. También alcanzó a muchos dentro del campo que había querido derrotarlo. Martín de Tours había intentado impedir desde el principio que el proceso acabara en derramamiento de sangre. Sulpicio lo retrata rogando a Itacio que abandonara la acusación y suplicando a Máximo que no manchara sus manos con la muerte de aquellos hombres. Sostenía que bastaba con la sentencia episcopal y que resultaba una indignidad inaudita que un juez secular decidiera en una causa eclesiástica. A partir de ese momento ya no se discutía solo si Martín tenía razón, sino qué hacer con el hecho de que nadie lo hubiese escuchado. La reacción romana tampoco fue de entusiasmo. La tradición eclesiástica posterior recuerda que Ciricio condenó con dureza a los obispos acusadores que habían llevado el caso a la justicia secular y que excomulgó a Félix de Trèveris, el obispo bajo cuya sombra se había producido la ejecución. También envió a los obispos hispanos indicaciones sobre cómo debía readmitirse a los priscilianistas arrepentidos. Sea cual sea el detalle exacto de cada paso, el cuadro general es claro. Roma no vio en Trèveris una victoria luminosa de la ortodoxia. Vio un precedente incómodo, una mezcla de celo y violencia que convenía desactivar cuanto antes. El castigo, en vez de consolidar a los vencedores, empezaba a volverlos sospechosos ante otros obispos. Además, el sostén político de toda la operación duró poco. Máximo cayó en el 388 ante Teodosio. Su derrota alteró el clima en que la persecución había parecido útil, legítima o rentable. Cuando cae un usurpador, no solo caen sus tropas y sus decretos, también queda expuesta la fragilidad de las alianzas que había tejido. En el caso priscilianista, eso significó que la memoria del proceso podía ser mirada de nuevo y que algunos de sus responsables perdían la protección que les había dado seguridad. La muerte de Prisciliano había dejado a la Iglesia occidental partida entre quienes pensaban que el error merecía dureza y quienes empezaban a sentir que algo esencial se había violentado en nombre de la verdad. Y sin embargo, lo más llamativo vino después. El movimiento siguió respirando en Hispania y en zonas de la Galia, con la tenacidad de esas corrientes que ya no dependen de una sola persona, porque han encontrado una forma de habitar el mundo religioso de su tiempo. El primer gran indicador de esa supervivencia es el Concilio de Toledo del año 400. Allí se escucharon y repitieron las profesiones de fe de figuras ligadas al priscilianismo, entre ellas Dictinio, Simposio y Comasio, y el problema fue tratado todavía como una cuestión viva. La persistencia siguió siendo visible en las décadas posteriores. En el 415, el hispano Orosio escribió a Agustín para pedir ayuda contra el priscilianismo, señal de que el movimiento seguía resultando preocupante en su tierra. Más tarde, en el 447, León Magno respondió a Toribio de Astorga con una carta famosa en la que habla de los restos de una antigua plaga que habían vuelto a cobrar vida en su región. La carta nos deja ver dos cosas a la vez. Primero, que Roma seguía considerando el priscilianismo una amenaza doctrinal seria más de 60 años después de la ejecución de su fundador. Y segundo, que el problema no se mantenía solo entre laicos extraviados, sino que afectaba incluso a sacerdotes y a lectores que manipulaban las escrituras para usos que León consideraba profanos.
La reacción eclesiástica del siglo V fue insistente porque la supervivencia del movimiento también lo fue. A instancias de León se promovieron reuniones episcopales y nuevas condenas en la década del 440. La tradición habla de sínodos en Astorga, Toledo y Braga, orientados a frenar una reactivación que inquietaba cada vez más. La Iglesia hispana y la sede romana seguían gastando energía institucional contra un adversario que no se dejaba archivar. La herejía que, en teoría, había sido aplastada en Tréveris, se comportaba como si no hubiese recibido el mensaje. Tampoco el siglo VI pudo dar por cerrada la cuestión. En la mitad de esa centuria, nuevas sacudidas muestran que el priscilianismo seguía funcionando como sospecha. Aún en los concilios de Braga del 561 y 572 se condenaron enseñanzas consideradas priscilianistas. El primero de esos concilios emitió decretos que atacaban directamente rasgos asociados a esa tradición. Incluso autores recientes, al estudiar la condena del uso de libros apócrifos, siguen encontrando en Braga una prueba del largo aliento del movimiento. Cuando una corriente obliga a convocar concilios casi 2 siglos después de la muerte de su fundador, el historiador tiene que aceptar una conclusión incómoda. No estaba sostenida solo por una doctrina extravagante, estaba sostenida por una manera alternativa de entender la escritura, el ascetismo, el cuerpo, el mando espiritual y quizá la propia autoridad episcopal. Eso explica también por qué el priscilianismo fue tan fácil de simplificar y tan difícil de erradicar. Sus adversarios lo presentaron a menudo como una mezcla de maniqueísmo, magia, astrología, apócrifos y desorden moral. León Magno, en su carta a Toribio, lo describe precisamente como un sótano oscuro donde confluyen errores de todo tipo, desde artes mágicas hasta doctrinas astrológicas y cristologías inaceptables. Esa manera de hablar permitía convertir a los priscilianistas en el vertedero donde iban a parar todas las suciedades teológicas imaginables. Pero la propia persistencia del fenómeno sugiere que, para sus seguidores o simpatizantes, el movimiento no se presentaba de ese modo. Debía de ofrecer algo que sus enemigos no sabían o no querían reconocer. Una forma intensa de cristianismo con una disciplina poderosa, una lectura de las Escrituras con pretensión de profundidad, o una combinación de todo ello. Si no, no habría sobrevivido tanto tiempo. Durante siglos, sin embargo, casi todo lo que se dijo sobre Prisciliano llegó a través de sus adversarios. Sulpicio ofrecía la gran narración. Los concilios fijaban la condena. León y otros autores añadían nuevas listas de errores. El acusado, en cambio, permanecía en una especie de silencio póstumo. Se sabía o se suponía que había escrito mucho. Se creía que sus textos se habían perdido. Y así, la imagen de Prisciliano quedó durante mucho tiempo encerrada en una celda construida por quienes querían demostrar su culpa. A veces la historia funciona con una crueldad complementaria a la del verdugo. Primero mata al hombre, luego deja hablar durante siglos solo a sus enemigos. Eso cambió en el otoño de 1885. En la biblioteca de la Universidad de Würzburg apareció un manuscrito que conservaba una tradición textual singular ligada a Prisciliano. George Sheps editó después aquellos materiales en 1889 bajo el título Priscilianicae Supersunt. Desde entonces, el problema dejó de ser únicamente qué habían dicho de él Sulpicio, Orosio, León o los concilios. Por fin podía leerse, aunque de forma parcial y siempre discutida, algo de la voz del acusado y de su entorno. Cuando hoy se habla de ese libro, normalmente se está pensando en los 11 tratados de Würzburg, pero la autoría exacta no está cerrada de manera absoluta. La investigación moderna suele aceptar el conjunto como corpus auténticamente priscilianista, aunque no todos los especialistas creen que los 11 textos salieran directamente de la mano de Prisciliano. Algunos podrían venir de su círculo más cercano, pero lo más interesante es el contenido. Esos textos no son un manual secreto de magia, ni una colección de delirios esotéricos, que es más o menos la caricatura que dejaron muchos enemigos. Los 3 escritos más importantes para asomarse al conflicto son el Liber Apologeticus, el Liber ad Damasum Episcopum y el Liber de Fide et de Apocryphis. Los 2 primeros son, sobre todo, textos de defensa. Prisciliano se presenta como cristiano ortodoxo, responde a las acusaciones de sus adversarios y trata de justificar su posición e incluso su legitimidad episcopal. El Liber de Fide et de Apocryphis es especialmente revelador. Ahí Prisciliano no intenta meter los apócrifos dentro del canon ni ponerlos a la altura de la escritura recibida. Lo que hace es defender que ciertos textos apócrifos pueden ser útiles para discernir verdad y error,
siempre que se lean con criterio y no se entreguen a principiantes en la fe. Esa matización complica mucho la acusación simple de hereje aficionado a libros prohibidos. Además, los tratados muestran a un autor intensamente bíblico y muy ascético. Hay material que parece corresponder a sermones cuaresmales, a los que se daba gran importancia como tiempo penitencial. También hay insistencia fuerte en ayuno, continencia, oración y lectura de las Escrituras, además de una preocupación constante por la purificación moral del creyente. También desmontan, al menos en parte, la idea de que Prisciliano fuera simplemente un maniqueo disfrazado. En el Tractatus Génesis, por ejemplo, critica a los maniqueos por atribuir la creación del cuerpo al diablo y no entender que el mundo visible es creación del Dios verdadero, aunque finita y temporal. Eso no convierte a Prisciliano en un teólogo inofensivo, pero sí obliga a decir que su pensamiento es más complejo que la etiqueta rutinaria de gnóstico maniqueo. Lo que sí aparece en estos escritos es un cristianismo muy exigente, muy dual en el lenguaje moral y espiritual, muy centrado en la lucha entre carne y espíritu, luz y tiniebla, y muy confiado en la autoridad del lector espiritual, capaz de penetrar el sentido profundo de las Escrituras. Su ascetismo y su cosmología podían hacer verosímiles ciertas sospechas de sus enemigos, aunque eso no equivale a demostrar las acusaciones más extremas. Dicho de otro modo, cuando lees Priscilianicae Supersunt, te encuentras con un autor que habla mucho más de Biblia, disciplina, pureza, interpretación y defensa personal de lo que esperarías si solo conocieras la leyenda negra. No sales pensando, entonces era plenamente ortodoxo y todo fue una injusticia simple. Sales con algo más incómodo, que la distancia entre el prisciliano de sus enemigos y el prisciliano de sus textos es real y bastante grande. Lo más valioso, para nuestro episodio, es precisamente eso. Gracias a esos textos, Prisciliano deja de ser solo un personaje hablado por otros. Empieza a hablar él, y cuando habla, suena menos a brujo clandestino y más a asceta bíblico, polemista duro y líder espiritual convencido de que la Iglesia se estaba equivocando con él. La consecuencia historiográfica fue enorme. El juicio sobre Prisciliano dejó de depender por completo de las caricaturas heredadas. No desaparecieron las dificultades, ni mucho menos. Sigue siendo difícil separar lo que escribió él mismo de lo que compusieron seguidores cercanos. Sigue siendo necesario leer con cuidado un manuscrito copiado generaciones después de su muerte. También continúa abierta la discusión sobre cuánto de la imagen tradicional debe mantenerse y cuánto procede de la maquinaria heresiológica de sus adversarios. Pero el campo cambió de naturaleza. Ya no bastaba preguntar qué herejía persiguió la Iglesia. Había que preguntar también qué hombre hablaba en esos textos, qué clase de cristianismo intentaba articular, y cuánto de su monstruosidad había sido fabricada por el miedo, la rivalidad o el lenguaje estándar de la polémica tardo-antigua. El legado de Prisciliano consiste en haber quedado en el punto exacto donde la Iglesia occidental descubrió algo terrible sobre sí misma, que podía pedir ayuda al Estado para defender su verdad, y que, después de matar al hombre, todavía no tenía garantizado vencer su memoria. Sulpicio lo vio con claridad amarga. Los que habían querido extirpar un error habían producido un mártir para sus adversarios y una guerra de larga duración dentro de la Iglesia. La espada resolvió un proceso, pero no cerró la historia. Gracias por escuchar.